Pueden tomar asiento. Dios les bendiga, gracia y paz. Querida gente, qué honor estar aquí. Pastor Semblano, doña Ivone, me vieron de niño, me vieron pequeño, están allí. Qué honor estar aquí. Este momento es un momento que involucra emociones distintas. Fui golpeado severamente por mis fragilidades, de modo que le pedía al Señor que este día se alargara, que no llegara. Pero era tanta la fragilidad de mi musculatura, tanto era mi temblor, que llegó un momento en que oré: Señor, ¿puede ser mañana? Es un honor, es una alegría estar aquí, pero es una gran dificultad estar aquí, porque sabemos la grandeza con la que este púlpito ha proclamado la voz de Dios a millones, a miles de personas. A ti que me escuchas, gracias por la oportunidad de acercarme a ti a través de nuestra iglesia digital. Quiero hacerte una invitación. Tú que me estás mirando ahora, quédate hasta el final. Tengo una invitación específica para ti. Alcanzamos, o la iglesia alcanza, a miles de personas. Los pastores aquí hacen uso de este púlpito con unción, con gracia, pero con mucho conocimiento. Así que mi corazón está apretado. Y si eso no fuera suficiente para hacer difícil este momento, hay una conversación de Jesús con Pedro, la segunda pesca maravillosa. Pedro ve a Jesús en la orilla, entiende que es Jesús, sale nadando y se acerca a Jesús. Algunos terapeutas entienden que se está tratando allí la negación de Pedro en el momento de la crucifixión de Jesús, y Jesús por 3 veces, usando el griego y proponiendo un conocimiento diferente en cada interrogación, pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él lo hace por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y por tercera vez él pregunta: Pedro, ¿me amas? Hasta el punto en que Pedro se recoge en su insignificancia y responde: tú sabes. Y a partir de entonces Jesús proclama una sentencia que toca mi corazón. Él usa un pronombre posesivo y por lo tanto define propiedad. Él le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. Si no fuera difícil por lo que he hablado aquí, es más difícil porque se trata del rebaño de Cristo Jesús. Esta iglesia es la reunión, rebaño de Cristo Jesús. Él es nuestro pastor. Voy a provocar un poco de incomodidad en casa, pero necesito presentar a mi esposa. Ella me pidió: hermanos míos, y después ustedes me defiendan, que no hiciera esto, pero es más fuerte que yo. Por favor, Solange, ponte de pie. Estoy casado con esta chica. Te amo mucho más hoy que ayer. Y mañana te amaré aún más. En tus ojos, mis ojos se encuentran. En tus brazos, la vida adquiere el colorido que me hace sonreír. Pero caminando contigo, mis sueños más dulces se hacen realidad. Ahora, no solo aplaudan, sino que por favor oren por mí para que mi cena me siente bien y no pierda mi noche de sueño, ¿de acuerdo? Tengo 2 hijas hermosas. Una se llama Emanuele, la otra se llama Isabele. Con ella me entiendo, con las hijas es más difícil, así que no les voy a pedir que se pongan de pie. Pero yo también aquí en esta iglesia, la iglesia es una bendición, es una familia. No es que gané hijos, gente, ¿entendieron?
El que tenga oídos, que oiga. Y con entendimiento entiende cómo fue difícil, hermanos míos, vivir este momento. Pensé que la gran tribulación que había establecido, pero luego vi que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, reposó sobre mi corazón. Pero es gracioso que ellos besan a mi hija y yo les pedí un beso y aún no me han besado. Ay, gente, déjenme dejar de hablar de mí. Quiero compartir con ustedes una reflexión sobre un texto bíblico. ¿Puedo hacer eso? Abre tu Biblia, por favor, conmigo. Hermanos, no puedo dejar de agradecer la confianza del ministerio pastoral, del pastor Wander, por confiarme este púlpito. Que Dios los bendiga, que Dios guarde este púlpito, guarde este instante y nos bendiga. Lucas capítulo 4. Perdónenme, no voy a leer en la NBI porque hay un propósito específico debido a la forma escrita y la traducción, la literalidad que trae esta versión que tengo. Lucas capítulo 4, a partir del verso 14, Jesús entra en Nazaret, pero quiero tomar el verso 26, o mejor dicho, el verso 27. ¿Lo encontraron? Digan amén. El que no lo encontró, hermanos míos, va a la escuela bíblica dominical, porque Lucas es muy fácil. Si fuera Abdías, estaría bien, pero Lucas capítulo 4, verso 27 dice así, ¿ok? Así, también en el tiempo del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos, presten mucha atención, pero ninguno de ellos fue purificado, a excepción de Naamán el sirio. Voy a repetir, así también en el tiempo del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue purificado, excepto Naamán el sirio. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Dios querido, ante tu palabra te pedimos gracia, unción, venga sobre nosotros, que sea de tu agrado una vez más derramar porción de tu corazón en nuestros corazones. Que salgamos de aquí, Señor, un poco más maduros de lo que somos, de lo que tú eres y sobre todo de lo que el Señor desea para nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, te he servido en bendecirnos. Habla con nosotros. Es la oración de tu iglesia. Y todo el pueblo de Dios diga conmigo, amén. Amén, hermanos. Amén. Este pasaje bíblico en realidad señala la entrada de Jesús en Nazaret. Él va a la sinagoga el sábado como de costumbre. Por favor, no es sobre eso de lo que quiero hablar. Quiero hablar sobre Naamán el sirio, pero es importante que entendamos el contexto con el que él trae esta afirmación. Él va a la sinagoga y había un orden de lectura, dos textos bíblicos, y le tocó a Jesús en ese sábado leer una porción del texto bíblico. Él lee Isaías 61, versos 1 y 2, y después de leer, él dice, hoy se ha cumplido esta escritura, y el texto sagrado nos dirá que la gente se maravillaba. Sin embargo, los religiosos se enfurecieron y lo expulsaron de allí. Y entonces Jesús continúa el texto hablando de esta cuestión. Así también en el tiempo del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue purificado, excepto Naamán el sirio. Noten, por favor, hay un aire de exclusividad, hay un aire de unicidad, es único, el hecho es único. Si no fuera extraordinario la condición de curación de la lepra, presten atención, por favor, al hecho de que el mismo Señor Jesús dijo que en ese tiempo, en la sociedad de entonces, había otros leprosos. Sin embargo, solo Naamán, exclusivamente Naamán, fue curado de lepra, de modo que esta experiencia única, especial, y perdónenme,
la institución financiera que usa este término para calificar a los clientes, pero esta experiencia es personalité. Ella adquiere un contexto único, sin comparativo, es singular, es incomparable, de modo que enciende en mi alma y en mi corazón la condición de mirar esta historia, este contexto y extraer lecciones para nuestra vida. Le di como título a este mensaje o a esta reflexión: el inicio de cuentos infantiles. Érase una vez. Érase una vez. Esta expresión se utiliza muchas veces para iniciar un cuento, una fábula, sin compromiso con la verdad, con la realidad, muchas veces distante cronológicamente de lo sucedido, sin precisión. Érase una vez, repito, muchas veces utilizada para traer un cuento sin compromiso con la realidad, con algo real. Pero lo que quiero traerte aquí, presta mucha atención y mírame. Era una vez un general sirio, una historia verdadera. Si el cuento no siempre está asociado a una realidad, quiero decirte que esta historia es real, pero más que real, esta historia puede cambiar tu realidad. Esta historia puede darte poder para vivir la realidad que te rodea, puede traer paz a tu corazón para atravesar la realidad que te rodea. Pero esta historia tiene el poder de transformar la realidad que te rodea, y es sobre Naamán, sirio, de quien me gustaría hablarles. Por lo tanto, abre tu Biblia en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, y vamos a leer un poco de este texto. Dice así, capítulo 5, verso 1, ahora Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un gran hombre ante su señor y de mucho respeto, porque por él el Señor había dado liberación a los sirios. Era un hombre valiente, pero leproso. Los sirios, en una de sus incursiones, habían llevado como prisionera de la tierra de Israel a una niña que quedó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a la niña, a su señora: ojalá mi señor estuviera delante del profeta que está en Samaria o en Samaria, como quieran, porque él lo curaría de su lepra. Entonces Naamán fue a notificar a su señor, el rey de Siria. Y así habló la niña, y ella es de la tierra de Israel. Respondió el rey de Siria: ve, vamos, enviaré una carta al rey de Israel. Fue pues y llevó consigo 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: al ver esta carta sabrás que te he enviado a mi siervo para que lo cures de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel rasgó sus vestiduras y dijo: ¿soy yo Dios para matar y dar vida, para que éste me envíe un hombre a fin de que yo lo cure de su lepra? Noten, les pido, y vean cómo él está buscando ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Déjame escuchar y tener conmigo, y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues con sus caballos y su carro, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces él le envió un mensajero para decirle: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y quedarás purificado. Naamán, sin embargo, indignado, se fue diciendo: ciertamente pensaba que él saldría a verme,
y al estar en pie invocaría el nombre del Señor su Dios, pasaría, anoten esto, pasaría su mano sobre el lugar. Voy a repetir, pasaría la mano sobre el lugar y curaría al leproso. ¿Acaso no son Abana y Farpar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría yo lavarme en ellos y quedar purificado? Así se dio la vuelta. Se fue con indignación. Sus siervos, sin embargo, se acercaron a él y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera indicado algo difícil, ¿acaso no lo habrías cumplido? Cuánto más diciéndote, lávate y quedarás purificado. Cuánto más diciéndote, lávate y quedarás purificado. Versículo 14. Entonces él bajó y se sumergió en el Jordán 7 veces conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne del niño y quedó purificado. Entonces volvió al hombre de Dios, y él con toda su comitiva, llegando, se puso delante de él y dijo: He aquí que ahora sé que en toda la tierra no hay Dios sino en Israel. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos, estamos hablando de una enfermedad que en aquel tiempo no tenía cura. No era simplemente una enfermedad, una patología que afectaba a la persona. No, era más que eso. La lepra era algo que atacaba la piel, atacaba los nervios, traía dolor, pero por una preocupación sanitaria exigía aislamiento. Naamán estaba condenado, vivir alejado de los suyos, de su familia, de su oficio, de su actividad profesional, lo que él hacía probablemente en la continuidad y en el avance de la patología. Todo eso le sería quitado. Naamán está enfermo en el cuerpo, pero Naamán está enfermo en el alma. Sus sentimientos lo combaten, él lo sabe. Que para preservar su casa, y noten que la niña sirve a la mujer de Naamán, por lo tanto, el núcleo familiar de Naamán está bajo amenaza con su presencia dentro de casa. Por lo tanto, la lepra era mucho más que una enfermedad solo para la víctima, también afectaba a los que lo rodeaban. La familia se veía afectada, las relaciones se veían afectadas. La distancia era un requisito. Y este hombre está viviendo ese contexto. Si te fijas bien, mirando el contexto de la época, esta enfermedad conjugaba problemas físicos, sociales, pero sobre todo, Naamán tenía un problema que no se resolvería con su armadura, con el poder que él conquistó, por su currículum de victorias en sus combates bélicos, por su sabiduría para el movimiento de tropas. No, por favor. La lepra era para él como una sentencia de muerte anunciada, la muerte física, la muerte familiar. Pero la muerte espiritual, él tenía una enfermedad que conjugaba problemas físicos, sociales, pero sobre todo, Naamán tenía un problema y una necesidad espiritual. Él necesitaba conocer al Dios creador, porque Naamán necesitaba salvación, y por más que él disimulase, por más que la armadura escondiera las llagas que lo estaban consumiendo, en algún momento la sepultura se abriría para Naamán. Su admiración, sus conquistas, su fuerte currículum ciertamente lo referenciaban para capitanear cualquier ejército, cualquier batalla. Pero esta batalla, la de la lepra, lo llevaría a una derrota. Lo que estamos aquí, mis hermanos, leyendo, pensando y tratando es de alguien que tiene una sepultura abierta, alguien demasiado poderoso, alguien que era notable dentro de su contexto, tanto que el rey de Siria lo atendía y lo recomendaba al rey de Israel.
alguien con libre tránsito ante el rey, alguien de máxima importancia, superlativa. Este hombre era poderoso, pero ante, mis hermanos, la amenaza de la vida, poco o nada podría hacer. Ese era el contexto. Es importante que entendamos quiénes eran los sirios. Los sirios eran enemigos. Mis hermanos bárbaros de Israel, en ese tiempo Israel estaba dividido en reino del norte y reino del sur. Reino del norte, Israel tiene como capital a Samaria. Samaria fue en diversas ocasiones blanco de ataques. El pueblo sirio, y el verso 1 o el verso 2 nos da cuenta de que en una de esas incursiones, mira lo que hacían: llevaban esclavos, personas privadas de su libertad, del convivio familiar, para servir como esclavos a las mujeres o a las casas de los sirios. Los sirios eran bárbaros de guerra. En el capítulo 6, mis hermanos, a partir del verso 24, hay un cerco producido por un rey llamado Ben-Hadad. Los historiadores nos informan que durante cerca de 3 meses acamparon alrededor de Samaria, de modo que nada entraba y nada salía de Samaria. Y las ciudades en esa época no eran autosuficientes. Necesitaban flujos de bienes, por lo que la gente que vivía en Samaria comenzó a vivir con restricciones muy severas. El hambre los rodeó, y el hambre era tan grande, hermanos, tan grande, que una cabeza de burro, noten, una cabeza de burro, se vendía por alrededor de 1 kilo de plata. El texto bíblico nos dice que el excremento de paloma fue valorado y tasado, se vendía a precio de plata. Era tanta hambre. Si eso no fuera suficiente para aumentar la dramaticidad de este contexto, el rey de Israel está pasando una tarde, un día, y una mujer se le acerca y le dice lo siguiente: rey, ¿sabe lo que está pasando? Hice un trato con otra mujer, una versión muy actualizada. ¿Está bien, gente? Hice un trato con otra mujer. ¿Y cuál fue el trato? Nuestra hambre era tanta que la razón quedó embotada. Y con la razón embotada, el sentimiento materno fue sepultado. Y entonces, ¿sabe lo que hice? Negocié a mi hijo recién nacido, el hijo que llevé en mi vientre durante 9 meses, que con dolores de parto recibí en mis brazos, que amamanté, pero el hambre era tan grande que acordé que mataría a mi hijo, cocinaríamos a mi hijo y comeríamos a mi hijo ese día. Pero al día siguiente el trato era que la mujer que comió a mi hijo conmigo matara a su hijo y hiciera lo mismo. Pero ella no cumplió lo que había acordado. Mira, percibe, nota la condición que rodea a los sirios, la barbarie que los producen. Los historiadores indican una técnica llamada temple por enfriamiento de metal. Para endurecer el metal, los sirios tomaban la hoja caliente, y para hacer el temple o el enfriamiento y endurecimiento del metal, la metían en las barrigas de las mujeres embarazadas de Israel. Es este pueblo. Estos son los sirios. Hay otro momento también en el capítulo 6, después lean por favor. El rey de Siria busca emboscadas contra Israel. Sin embargo, Dios revela al profeta, y Eliseo le dice al rey de Israel: no vayas por ese lugar. Y el rey de Siria ve su intento frustrado y comienza a entender que hay un traidor entre ellos, y uno de sus sirvientes dice: no es eso, es que hay un profeta en Israel. Y cuando tramamos en nuestras cámaras más secretas, Dios, el Dios Todopoderoso, revela a este hombre, de modo que nuestros planes de guerra son frustrados. Y entonces el rey de Siria dice lo siguiente: ¿dónde está ese hombre? Alguien dice: en Dotán. No hay problema, vamos a resolver este asunto.
Él manda carros y caballos. De modo que un joven del profeta, un día, al amanecer, estirándose en su ventana, abre los ojos y mira y ve a Samaria rodeada, a Dotán rodeada, y dice lo siguiente: Señor, ¿qué haremos? Morimos. Y Eliseo mira al joven y dice lo siguiente: mayor es el que está en nosotros que el que está con ellos. Voy a orar para que el Señor Dios Todopoderoso abra sus ojos. Y el joven del profeta tuvo los ojos abiertos y vio caballeros como de fuego, los ejércitos del Señor, luchando a favor del pueblo de Dios. Aleluya, alabado sea Dios. Los sirios son este pueblo con este contexto, con esta connotación. ¿Y quién es la niña? La niña protagoniza una escena que revela gracia, bondad, misericordia. Sé, pastores, que no hay aquí. En el Antiguo Testamento, orientaciones doctrinales para la iglesia. Pero si pudiera, hermanos míos, esta niña enseña doctrinas para la iglesia. No importa lo que hagan conmigo, sé en quién he creído y estoy bien seguro de que es poderoso para guardar mi tesoro hasta el día final. No importa dónde esté, sé quién soy hijo, soy hija del Dios Altísimo. Y ella se presenta, hermanos míos, como alguien que evangeliza, alguien que demuestra gracia, amor, porque si fuera yo, Pastor Humberto, si fuera yo, él está leproso, se va a quedar leproso, esclavo. Solo hay una manera, hermanos míos, de explicar esto. Esa niña tiene el corazón transformado por el Dios que todo lo puede. Esa es la niña. Pero hay Naamán. ¿Quién es Naamán? Hermanos míos, texto va a hablar sobre Naamán. No necesito explicar. El verso primero, jefe del ejército del rey de Siria, era un gran hombre ante su señor, de mucho respeto, porque por él el Señor había dado liberación a los sirios. Naamán era alguien muy poderoso. Ante esto, hermanos míos, quería tratar tres temas. Ya sabemos quiénes son los sirios, quién es la niña y quién es Naamán. Érase una vez. Aquí hay un contraste, hay un peligro, pero hay una propuesta que puede cambiar tu vida. Quiero hablar del contraste. Existen, en el capítulo que leímos y en el capítulo 6, dos situaciones de privaciones. Hermanos, los engranajes de la vida comprimen el corazón de dos mujeres. Y vemos el comportamiento distinto de estas dos mujeres, son contrastantes. ¿Qué contraste es? Este quería mirar a la niña. Gente, ¿qué niña es? Esa niña es fantástica. En el cielo quiero mirar a Jesús, quiero pasar tiempo delante de Jesús, pero hermanos, quiero conocer a esta niña, quiero mirarla, quiero hablar con ella, quiero entender qué motivó su corazón. Qué niña tan fantástica. Ella era esclava, privada, hermanos, de la convivencia con su familia. Las muñecas Barbie fueron quitadas. Sus juegos infantiles y su infancia fueron negados, le fueron quitados de forma compulsoria. Ella ya no tenía la libertad. Vivien, en otra cultura, no es difícil entender que su culto también estuvo bajo amenaza. Sin embargo, lo que el texto indica es que la distancia de la familia, la distancia de su lugar de nacimiento, su infancia robada y quitada, no cambiaron el carácter de esta niña. Pero ¿cuál es el contraste? El contraste son las mujeres en el capítulo 6, versículos 28 y 29, que viven una privación. Es innegable, no se puede desestimar el sufrimiento de estas mujeres. ¿Qué les falta? La comida.
y la comida es lo que sostiene la vida, están privadas de una cuestión más elemental de la vida. Sin comida, bajo amenaza, está la continuidad de la vida, pero estas mujeres también vivieron en Samaria. Es una inferencia mía. Vieron con el profeta, vieron los actos de Dios a través del profeta Eliseo, pero hay una diferencia que grita entre las dos. Una, presta mucha atención, influye en las circunstancias. La otra, la mujer que vende a su hijo, o mejor dicho, que mata a su hijo, es influenciada por las circunstancias. Voy a repetir, contraste. Una niña privada de libertad, privada de su infancia, robada de ella, del convivio familiar. Ella no. Es influenciada por las circunstancias. Antes, al contrario, ella influye en su entorno, mientras que la mujer también, presionada por la vida, por los engranajes de la vida, viendo su corazón apretado, rompe y quiebra con el sentimiento materno. Ella mata a su hijo. Ambas viven privaciones, ambas enfrentan dificultades, pero la niña no es influenciada por el entorno. Antes, al contrario, ella influye. ¿Y cuál es la diferencia, hermanos míos? Pregúntenme así en tres. ¿Cuál es la diferencia? 1, 2, 3. Mucha. Para poca voz, de nuevo, 1, 2, 3. Calma, no necesitas gritar, voy a explicar. La diferencia, hermanos míos, es que una tiene su naturaleza cambiada y la otra tiene su comportamiento ajustado y vive de acuerdo con las circunstancias. Cambia y se adapta de acuerdo con lo que se presenta. Presta mucha atención en lo que voy a decir. Dios no tiene como propósito ajustar nuestra forma de presentación. Él no tiene como propósito ponernos un maquillaje de última generación que haga más bonito lo que el tiempo nos ha marcado. Dios no pretende aplicar una base correctiva y disfrazar mis defectos. Él no tiene como objetivo aplicar un barniz reluciente para que brille lo que yo soy. No, 1000 veces no. El propósito de Dios es cambiar mí y tu naturaleza, la naturaleza caída, desconfigurada en el Edén. El rescate se propone una vez más en Jesucristo de Nazaret. ¿Qué es lo que Él desea hacer? No es darnos una nueva apariencia. No, por favor, lo que Él desea hacer es quitar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Lo que Él desea hacer es cambiar nuestra naturaleza y no nuestra forma de presentarnos. Para ser un poco más didáctico, el agua se presenta en 3 estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, independientemente del estado físico, ¿qué es agua? Lo que Dios desea hacer no es cambiar nuestro estado físico. Lo que Dios desea hacer es cambiar nuestra naturaleza. Ezequiel, capítulo 36, dirá: les daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré vuestro corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Pondré en vosotros mi espíritu y os guiaré a actuar según mis decretos y a obedecer fielmente mis mandamientos, mis leyes. Cuando la Biblia habla de corazón, no se está refiriendo solo a un potente órgano muscular capaz de irrigar sangre por nuestro cuerpo. Cuando la Biblia habla de corazón, no se está refiriendo solo al ícono de las poesías y de los ensayos de Disneylandia. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando del núcleo de nuestro ser, de nuestra esencia más profunda, de las fuentes de nuestra vida. Lo que Dios desea cambiar
es nuestro corazón, las fuentes de nuestra vida, lo que somos, no cómo nos presentamos, sino que Él desea cambiar lo que somos. Lo que Dios desea hacer en nosotros es cambiar nuestra naturaleza. Hermanos, hay un contraste, hay una niña privada de muchas cosas, pero que vive con el corazón transformado. Hay dos mujeres que viven en privaciones, y no quiero comparar las privaciones, pero su comportamiento está influenciado por el entorno. Presta bien atención. Dios vino para cambiar nuestro corazón, modo que influenciemos el entorno en el que estamos, lo que Dios desea hacer hoy. Perdóname. Pero no es darte un nuevo maquillaje. Perdóname. No es aplicar un barniz para resaltar lo mejor de ti. Lo que Dios desea hacer hoy es cambiar mi corazón y el tuyo. El contraste presentado: dos vidas viviendo restricciones, dos realidades posibles. Una, la niña influye en el entorno. La otra es influenciada por el entorno. Y en este instante, mírame bien, ¿y tú cómo estás viviendo? Influenciado o influenciador. Necesito ir al siguiente paso. Dije que hay 3 aspectos que me gustaría tratar con ustedes. El primero es este contraste. El segundo es un peligro. Hay un peligro. ¿Qué peligro es ese? Un Dios creado. ¿Qué peligro es ese, hermanos? Un Dios, voy a repetir, un Dios con minúscula. Un Dios creado. Veamos el verso 11. Abre tu Biblia, capítulo 5, verso 11. Mira, concepción de Naamán. Naamán, sin embargo, indignado, se fue diciendo: mira que, pensaba yo, seguramente él saldrá a verme, se pondrá de pie, invocará el nombre del Señor su Dios, pasará su mano sobre el lugar y curará al leproso. Mira que, pensaba yo, hermanos, no es errado, no es un acto pecaminoso generar expectativas en Dios. Por favor, 1000 veces no. El problema es la fuente primaria de donde estamos sacando nuestras expectativas en Dios. ¿De dónde sacó Naamán su expectativa? De aquello que él pensaba, de aquello que deseaba en su corazón, de aquello que nutría su acercamiento a Dios. Y en ese sentido, este Dios es un Dios creado. Presta mucha atención, mira solo. Ciertamente Él saldrá a verme. ¿Quién fue a ver a Naamán? El mensajero, Pastor Humberto, desvalorizó el mensaje por culpa del mensajero. Hay gente que valora mucho más al mensajero que al mensaje. Cuidado, eso es un peligro. Naamán pensó, y pensó muy mal. Él va a venir a verme. Y entonces Eliseo manda a un mensajero y dice más. El texto nos dirá: y por estar de pie. Pastor Joel, si alguien va a ponerse de pie, ¿cuál era el pensamiento que nutría el viaje de Naamán? Que el hombre de Dios estaría delante de él inclinado. Naamán podría ser un gran general, pero frente a él estaba el profeta del Rey de Reyes, aquel que todo lo puede. Él proyectó mal, y nota que la niña no dijo nada de eso, no hizo ningún comentario sobre cómo sería el modo de operar de Dios o del hombre de Dios. Continúa el pensamiento de que Naamán curará al leproso. Y en ese sentido, otra inferencia mía, recuerda que el rey de Siria envió una comitiva y una carta antes de que Naamán llegara, y en esa comitiva, ¿qué más envía?
Además de la carta, él envía plata, envía valor, envía unidad de valor, como diciendo: Naamán, ya pagué por el favor de Dios y Él te va a sanar. Hermanos, hay mucha gente generando expectativa en Dios como Naamán. ¿No pagamos el favor del Señor? Eso es despojar la gracia. Y ha habido gracia en nuestro medio, en el medio evangélico, la condición de que ante Dios podemos exigir, podemos decretar, podemos con fe tomar posesión, obligar a Dios a inclinarse a mi deseo. Presta bien atención, este Dios es un Dios creado. Ese Dios no es nuestro Dios. Hay una diferencia entre el Dios creado y el Dios creador. Perdóname, voy a usar el modo de escribir. El Dios creado termina con una vocal, O, pero el Dios creador termina con una consonante, Re, R, de rey. Él reina, Él es Señor, Él es soberano, Él hace cuando quiere, como quiere, con quien Él elija, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Hay una diferencia. Dios creado tiene ojos, pero no puede ver. El Dios creado tiene manos, pero no puede actuar. El Dios creado tiene boca, pero no puede hablar. Pero el Dios creador tiene ojos como llamas de fuego, tiene boca y con el soplo de su boca el anticristo caerá. Aleluya. Hay diferencia. No sirvas al Dios creado, sirve al Dios creador. Y para eso, hermanos, necesitamos la Biblia sagrada. Es ella la que da testimonio de Él y Él cuida de su palabra para cumplirla. Hay gente, hermanos, generando pensamientos sobre Dios, produciendo pensamientos supuestamente teológicos a partir de novelas de televisión, perdónenme, a partir de TikTok. Hermanos, solo hay una manera de descubrir la voluntad de Dios, es a través de la palabra. Martín Lutero en cierta ocasión hizo la siguiente afirmación. Dice él en primera persona del singular, abro comillas, hice un trato con Dios de que no me dé sueños ni visiones, ni siquiera me envíe ángeles, porque su palabra es suficiente para mí, para vivir los días de hoy y esperar los del porvenir. Voy a repetir, hice un trato con Dios de que no me dé sueños, ni visiones, ni tampoco me envíe ángeles, porque para mí, Martín Lutero, su palabra es suficiente para vivir los días de hoy y esperar los del porvenir. Hermanos, la palabra de Dios, algunos dirán, contiene, la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia es suficiente. Hermanos, glorifico a Dios, Pastor Rogerio, glorifico a Dios, porque la Biblia dice que Jonás fue tragado por un gran pez, pero si él dijera que fue tragado por una sardina, yo diría, qué sardina tan grande, porque no puedo dudar de la palabra de Dios. Ella proclamó a Cristo. Cristo nació un día. Los ángeles, los pastores estaban con sus rebaños en el campo. Un resplandor de luz llegó hasta esos hombres. Un ángel apareció y proclamó, no temas. He aquí que les traigo nuevas de gran alegría. Es que hoy en la ciudad de David nació el Salvador, que es Cristo y Señor. Él nació, mi Salvador, mi promesa, mi Señor, y eso me basta. Mi nombre está escrito en el libro de la vida, eso me basta.
La promesa de que Él estará conmigo todos los días, no importa si las lágrimas se convierten en mi compañía o si la sonrisa va de la mano conmigo. La palabra de Dios dice aquí que estaré con ustedes todos los días de su vida hasta la consumación de los siglos. En otro momento el Señor Jesús dijo: ya no los trato como siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los trataré como amigos. Con su permiso, soy amigo del Dios creador. Eso es suficiente para mí. Aleluya. El Dios creado frustra. Ya he pasado mi tiempo. Pero el Dios creado frustra. Dale cuenta de la frustración de Naamán. No son los ríos de Habana y Farpar, ríos de Damasco, más limpios que este. ¿Por qué tengo que venir a Damasco? O mejor dicho, ¿por qué no en Damasco? Vale la pena ese esfuerzo. Como diciendo que el río Jordán, con sedimento fangoso, es un río muy rico en nutrientes, mientras que los ríos de Farpar y Habana son ríos con composición calcárea, aguas transparentes. Él está diciendo: este río es más sucio que yo. Él está frustrado, con expectativas equivocadas, se frustra. Y lo peor, él está indignado. Y la palabra hebrea, en su raíz etimológica, dice que está listo para guerrear. Él está lleno de cólera, está enojado y está listo para hacer guerra. El Dios creador, hermanos míos, lo ve todo. El Dios creador habla y cambia las circunstancias. El Dios creador extiende su brazo. Actuó en el pasado, actúa hoy y siempre actuará. Ebenezer, hasta aquí. Hasta aquí. Y aquel que te ayudó, te ayudará para siempre. Él no cambia, sobre él no hay ninguna variación. El Dios creador habla, y cuando él habla, las naciones tiemblan. Cuando él libera una palabra, él cambia las circunstancias. Hoy vine aquí a decir: antes hablé de un cuento, pero ahora tengo una realidad. Dios desea, primero, cambiar tu corazón, pero en segundo lugar, Él tiene el poder para cambiar tu realidad. Sé que ya están tocando, pero tengo 5 minutos más. ¿Tengo 5 minutos más? Solo Marcão habló, no. Si realmente tengo un contraste, un peligro. Pero no podemos terminar este mensaje con esos 2 puntos. Hay una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Sus siervos, sin embargo, se acercaron a él y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta hubiera indicado algo difícil, ¿acaso no lo habrías cumplido? Cuanto más te digo, lávate y estarás purificado. Verso 14, él descendió y se sumergió 7 veces conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la del niño y quedó purificado. Hay cosas, vi en internet esta frase: quisiera que fuera mía, pero no lo es. Hay cosas que Dios nos da para enseñarnos, pero hay cosas que Dios solo nos dará después de que aprendamos. Dios tuvo que mostrar al poderoso general que Él realmente poderoso es el Señor. Hay cosas que Dios hace para enseñarnos, pero hay cosas que Dios solo hará después de que aprendamos. Naamán necesitaba quitarse su armadura y mostrarse. Naamán necesitaba sumergirse en las aguas. Lo que Dios le estaba diciendo a Naamán, que Naamán era más importante que sus logros. Naamán, eres importante para el rey de Siria, pero eres importante para el Rey de Reyes.
Eres importante para tu casa, eres importante para tu hijo, eres importante para este o esta, y sabes quién es. Pero vine aquí para decirte que eres importante para el Rey de Reyes. Naamán, tienes que quitarte la ropa. Naamán, necesitas poner tu armadura en el suelo. Naamán, necesitas poner lo que haces en el suelo, porque no es lo que haces y no es solo lo que eres. Naamán. ¿Cómo que Dios está diciendo? Es lo que soy, Naamán, y lo que quiero hacer en tu vida, Naamán. Naamán, sumérgete, escucha la palabra, no desprecies el mensaje por el mensajero. Escucha la voz de Dios, y el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Naamán se sumerge 7 veces. Naamán tiene que exponerse, desgarrarse ante sus comandantes. Él se quita la armadura, se fragiliza, pero debajo de la armadura sus heridas quedan a la vista y ciertamente está cubierto de ataduras. Él tiene que quitarse esas ataduras. Esto me recuerda a Juan capítulo 11, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro. Y él dice así: quiten o saquen la piedra. Lázaro, sal fuera. Y la siguiente sentencia dice así: desátenlo y déjenlo ir. Las ataduras son símbolos de muerte. Es un día para dejar los símbolos de muerte en el altar, porque es para la vida que Jesús te llamó. Naamán, entra 7 veces. ¿Y por qué 7? Cuando la Biblia trata esta cuestión de los 7, hay una condición de completud, de plenitud, de actos sin necesidad de reparación, de enmiendas, de contratos adicionales. Es todo. Él está diciendo: Naamán, entrega todo. Naamán, entrega lo que estás tratando de controlar. Naamán, no puedes. Entrega todo 7 veces. Y él se sumerge 7 veces. ¿Por qué digo esto? La Biblia dice que si él se sumergiera en la primera y quedara curado, ¿crees que se sumergiría en la segunda? Por 7 veces se sumerge. Entrega todo en la mano. Sumérgete. Puedo imaginar la primera inmersión y no pasa nada. La segunda inmersión, la carne es blanquecina, en proceso de putrefacción, de descomposición, muestra, y nada cambia. Y viene la tercera inmersión, y adivina qué pasó. Yo les digo nada, pero en la tercera o cuarta vez, ahí va en la mano. En la quinta vez, en la mano se sumerge. En la sexta vez, en la mano se sumerge. En la séptima vez, la mano se sumerge, leproso, pero sale curado y sanado por el Señor. Los 7 sumersiones hablan de perseverancia. Hey, mírame, no te rindas. Aún no has hecho todo. El río todavía tiene el agua fluyendo para purificarte, sanarte, transformarte y devolverte la vida abundante y prometida. Alguien puede entender que tenemos que hacer todo, pero el 7 no significa que en la amante tenías que hacer todo. El 7 significa que Dios ya hizo todo por ti. Pero presta mucha atención. Es una propuesta, pero hoy Él desea hacer todo nuevo en tu vida. Hay un río, y no es un río Jordán. No es la conjunción de 2 puntos de latitud y longitud. No es una posición geográfica. Ese río, hermanos míos, es la invitación de Jesús, que proclama a los 4 rincones de la tierra: venid a mí, todos los que estáis cansados, oprimidos, y yo
os aliviaré. Naamán conoce a un Dios creador. Naamán conoce a un Dios que es soberano. Pero Naamán conoce a un Dios que es poderoso para hacer infinitamente más. Y date cuenta, Naamán sale de ese lugar curado, va a casa y quiere llevar eso a casa. Él va al profeta y dice: quiero llevar una porción de esta tierra a mi casa. La propuesta de hoy para ti es que te sumerjas en este río. La propuesta de hoy para ti es dejar que Dios transforme tu corazón. Es permitir que Él sea el Dios creador y no el Dios creado. Pero sobre todo, hoy Él está aquí para recibirte en sus brazos y restaurarte lo que está pudriendo tu vida. Empezamos este momento con el tema: érase una vez, pero ahora necesito terminar diciéndote que ahora es tu turno